Soy católico. El reto de cambiar el rumbo de mi vida con un sentido cristiano. Evangelización. Alex, buenos días. Espero que te encuentres bien. Oye, nuevamente aquí con una pregunta. ¿Qué diferencia existe entre las otras religiones o denominaciones con la Iglesia Católica? Por ejemplo, los testigos de Jehová, mormones, adventistas, pentecostés, etc. ¿Qué tal, Eliel? Buenos días. Buenos días a todos. Definitivamente no es lo mismo, porque aunque se dice que se refiere al mismo Dios, por la doctrina que se enseña, es como si fuese un Dios diferente, porque las doctrinas son diferentes. Por principio, es importante saber quién es el fundador de esa iglesia o denominación. Y te puedo decir que la Iglesia Católica fue fundada por Jesucristo. Aunque el nombre de católico viene después y ese es otro tema. Sin embargo, los hermanos separados vienen pasando el año 1500 con Martín Lutero, quien fuera fraile católico agustino, y donde su doctrina está contenida en la llamada Confesión de Augsburgo, en el año 1530. Y de ahí vienen más separaciones. Son iglesias o denominaciones fundadas por personas como tú y como yo, y que le ponen un nombre a esa denominación. Por ejemplo, los Testigos de Jehová, fundados por Charles Taze Russell, disculpa la pronunciación, cuando en el año 1870 organiza un curso para estudiar la Biblia en Pittsburgh, Pensilvania, en Estados Unidos. Cabe mencionar que él era adventista y sus padres presbiterianos. Y desde el año 1922, Rutherford, quien fuera sucesor de Russell, empezó una campaña diabólica contra la Iglesia Católica. Acusaba a la jerarquía católica de ser la prostituta. Luego este personaje hizo una profecía de que iban a resucitar los antiguos patriarcas en el año 1925, pero no pasó nada, aun cuando esperó otra fecha. Pero sí se posiciona de una mansión que había mandado construir para esos patriarcas. Dentro de la doctrina de los testigos de Jehová, dicen precisamente que Jehová es el nombre de Dios, lo cual no es cierto. Que no existe la Trinidad, que Jesucristo no es Dios, que el Espíritu Santo no es Dios, que el infierno no existe, entre otras cosas. Este es un ejemplo de la diferencia de doctrina, por eso no es lo mismo. Esto confunde y hace peligrosa la espiritualidad de las personas, toca las emociones, incluso nos convierte en personas, a las personas en jueces. Otra denominación son los pentecostales, por ejemplo. Ellos tienen su origen al principio del siglo XX en distintos lugares del mundo. En Estados Unidos con un pastor metodista, Carlos Parham, y en Noruega con el pastor Barrat. O si hablamos de los mormones, cuyo nombre es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, fue fundada por José Smith en Estados Unidos. Esta persona dice que en 1823 dice que se le apareció un tal Moroni y que le dijo que en cierto lugar había un libro conservado por Dios, escrito por Mormón 1500 años antes, y que dicho libro encerraba la plenitud del Evangelio. Fíjate, no reconoce al Evangelio como la plenitud, ¿verdad? Después hizo firmar a 11 de sus seguidores para que afirmaran haber visto el libro original, para que pareciera que es verdad. Para ellos la Biblia no es suficiente para conocer el plan de Dios. Para ellos la revelación no terminó con los apóstoles, sino que continuó con Smith y sus sucesores. Otra iglesia es la Iglesia Universal
del Reino de Dios, iniciada en el año 1977 por el brasileño Edir Macedo en Río de Janeiro. O también podemos hablar de otra, la llamada La Luz del Mundo, fundada por el mexicano Eusebio Joaquín González, el cual surge en 1926 en Guadalajara, Jalisco. Y así podemos mencionar muchas, porque hay muchas denominaciones, donde algunos fundadores salen incluso de esas mismas denominaciones. No les gustan o no están de acuerdo con su doctrina y forman la doctrina propia y le ponen un nombre, haciendo sus propias interpretaciones de la Biblia y en mucho a su conveniencia. Pero finalmente no son fundadas por Jesucristo. También la historia nos dice que ya había corrientes antes del año 1500, ¿no? Desde antes, por ejemplo, el pelagianismo allá sobre el año 400. Vamos a considerar algunos textos. Yo estoy tomando la Biblia la Biblia latinoamericana, pero también podríamos tomar la de Jerusalén o alguna otra. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versículo 18, está muy claro cuando Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las fuerzas del infierno no la podrán vencer. Aquí vamos a observar algunas cosas. Y es importante ver que dice mi iglesia. Si no fuera importante una iglesia, no tendría por qué decir que edificaría su iglesia. Esto hay que considerarlo en serio porque muchos dicen que no es importante estar en una iglesia o en una religión y andan por su cuenta interpretando a su modo y como les conviene las Sagradas Escrituras. Otro punto es que se entiende que la iglesia va a tener dificultades, es decir, las fuerzas del infierno no la podrán vencer. Va a tener dificultades, pero no dice que si esa iglesia comete faltas o se equivoca, no dice que la va a destruir, no dice que ya no le va a servir, que ya no va a estar en ella y que va a formar otras. No dice nada de eso. Lo que sí dice es que es enviada, que tiene que cumplir una misión. En el mismo Evangelio de San Mateo, lo vamos a aclarar en el capítulo 28, versículos del 19 al 20, dice vayan, y aquí hay otra cosa importante, no dice ve, habla en plural, habla de una iglesia que va a la misión. Dice vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine el mundo. Cuando dice vayan a todos los pueblos, ahí está la universalidad. Esto es el significado de católica. Una iglesia que será acompañada hasta el final, pues dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine el mundo. No hay interrupción, no hay una nueva que sustituya la del inicio. Jesús ha estado desde el principio y aún sigue con ella. Entonces, hay una enseñanza que viene desde el principio, una tradición que viene desde el principio. Las nuevas iglesias o denominaciones protestantes enseñan en base a lo que ellos piensan, no a la enseñanza que viene de generación en generación desde que fue fundada por Jesucristo. Y bueno, queda claro también lo de la Trinidad cuando menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. También podemos observar en Primera de Timoteo 3:15 que nos dice que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Entonces, imagina si no es importante. En Hechos capítulo 2, versículo 1, con la venida del Espíritu Santo, en Pentecostés nace oficialmente la iglesia. Y en el versículo 14, Pedro levanta la voz y se anuncia con fuerza a Jesucristo y dice que son testigos de él. En Hechos capítulo 2, versículo 42, se aprecia que la primera comunidad, es decir, la iglesia primitiva, realiza 4 particularidades. Ahí lo menciona.
acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Pues bien, con todo esto visualizamos el inicio de una iglesia que ha caminado estos siglos desde el principio y que es enviada a la misión a llevar la buena nueva. Respecto a la doctrina, que es donde está la parte peligrosa, y vaya que a veces los católicos y sacerdotes podríamos decir que no pasa nada, que es lo mismo, que mientras les hablen de Dios todo está bien. Vamos a ver, en Hechos, dice, en Hechos capítulo 20, del versículo 28 al 30, podemos observar algunas cosas como esta. Está claro que en la iglesia se introducirán lobos voraces y hombres que enseñarán doctrinas perversas después de la partida de Jesucristo. Entonces, cuidado cuando llegan a tu casa diciendo que sí has leído la Biblia y luego te inquietan con algunas citas aprendidas de memoria y palabras diseñadas para inquietarte y meterte dudas. Cuidado, porque más adelante te dirán seguramente que la Iglesia Católica es sinagoga de Satanás, que es la gran prostituta. Y si analizas con honestidad y madurez, te vas a dar cuenta que son esas personas precisamente las que están viniendo después de la partida de Jesucristo, que llegan a mentir sobre nuestra iglesia, a señalar errores humanos como ellos también los tienen. Y cuando les demuestras con las sagradas escrituras su error, les tumbas sus composiciones mentirosas, porque tampoco pueden demostrar que en la Biblia dice que la Iglesia Católica es la prostituta. Ellos componen una doctrina diabólica para que vayas con ellos, para que comiences a dudar y hasta odiar a la Iglesia Católica donde perteneces. Y si analizamos esto del odio, ¿de dónde proviene el odio? En primera de Juan, capítulo 3, versículo 15 nos dice, el que odia a su hermano es asesino. Y como saben ustedes, no permanece en la vida eterna. Entonces, cuidado con esto del odio. Poco antes nos dice, para que quede claro, el que no ama permanece en la muerte. Yo recuerdo alguna vez, le pregunté a los testigos de Jehová que fueron a mi casa en alguna ocasión, les pregunté que si amaban al Papa, al Papa, y después de preguntarle varias veces por qué no me respondían, no querían responderme, finalmente me respondieron que no. Entonces, ¿de qué se trata? Ellos llegaron con el tema del amor, que debemos amar, y cuando les preguntas que si aman al Papa, me dicen que no. Si consideraran al Papa su enemigo, pues faltan a lo que dice Lucas en el capítulo 6, versículo 27, cuando dice, amen a sus enemigos. ¿O cómo lo consideran? ¿Qué pruebas tienen? Ninguna. Solo son inventos de quienes los están instruyendo, cosas que se están inventando, pero que no tienen ningún sustento en las Sagradas Escrituras, ni en ningún lado. Por ejemplo, el tema de la Eucaristía. En algunos videos, ahora con la tecnología, he visto cómo algunos hermanos separados o protestantes dicen que no creen que sea el cuerpo de Cristo. Y lo mencionan, la Eucaristía, la hostia la mencionan como una galleta de manera despreciativa. Y sin embargo, si observamos, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículos 26 al 27, dice, tomen y coman, este es mi cuerpo. Más adelante menciona que el vino es su sangre. Desde luego hay que leer de manera completa estos capítulos, estos versículos, para tener más claro el contexto.
En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, versículo 19, dice, hagan esto en memoria mía. O sea, hay que hacerlo después, hay que hacerlo siempre. Y todo esto se confirma en Hechos, capítulo 2, versículo 42, cuando menciona las 4 características de la iglesia primitiva, que ya les había mencionado anteriormente, y en una de ellas dice la fracción del pan. Esa era una de las características. Y ahí menciona que todo eso lo hacían asiduamente. Bueno, para reforzar un poco más, en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23, nos dice, yo recibí esta tradición del Señor, que a mi vez les he transmitido. Sí, podemos observar que dice que recibió esa enseñanza, esa tradición, y Él la va a transmitir más adelante, y es lo que estamos haciendo hoy. Cuando vamos a misa, ahí vemos que eso se está haciendo nuevamente cada vez que vamos. Y continúa diciendo ahí en Primera de Corintios, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y después de dar gracias lo partió diciendo, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo, esta es la nueva alianza en mi sangre. Siempre que beban de ella, háganlo en memoria mía. Así pues, cada que coman de este pan y beban de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Bueno, pues lastimosamente no reconocen esto. Entonces, aquí está la verdad. Entonces, no es lo mismo estar en cualquier religión, en cualquier denominación, en cualquier iglesia, no es lo mismo. Aquí ya vemos que hay una diferencia precisamente enorme y peligrosa en las doctrinas. Y así podemos hablar del tema del bautismo, del infierno, fuego eterno, lago de fuego, que también algunos no creen que existe, ¿no? Dicen que no existe. Y hay muchas citas, por ejemplo, en Mateo 25:41, Apocalipsis 21:8, y bueno, también hay otros temas, como también el nombre de Dios, la veneración, la Virgen María, la reconciliación, la Trinidad, en fin, hay varios que hacen que cada denominación o en cada denominación su doctrina sea diferente a la nuestra y hasta entre ellos mismos. Por lo tanto, pues concluimos que no es lo mismo, para no andar diciendo, qué bueno que va a tal o cual lugar, pues al cabo es lo mismo. Entonces, si le rascamos más, vamos a encontrar muchas más cosas diferentes. Y cosas que sí pueden causar daño, confusiones, tener una comprensión equivocada. Hay que tener en cuenta que debemos informarnos bien, prepararnos, tener una formación seria para lograr una fe madura. Algunos católicos que se han cambiado dicen, es que ya en la iglesia católica nunca me enseñaron esto, es que nunca me habían dicho esto. Bueno, pero si nunca fuiste a misa o fuiste escasamente, o si fuiste y no pusiste atención, si no fuiste a algún grupo de formación bíblica, si no te informas, pues obviamente que no conocías eso. Pero llegan y te hablan muy bonito, llegan a tu casa y te dicen citas donde te quedas apantallado. Pues claro, vas a decir que eso nunca te lo habían dicho porque pues nunca pusiste atención, porque nunca te preocupaste de formarte como católico. Desde luego, cada quien es libre de estar donde quiere, de pensar lo que quiera, y aunque no se esté de acuerdo, pues el respeto es importante. No llegar a la ofensa, no llegar a la mentira, no llegar a la difamación. Y más bien comprender que todos somos hijos de Dios y eso nos hace hermanos. Y quien encuentra la verdad sí tiene responsabilidad de transmitirla. Una verdad con bases, con honestidad, que nos conste pues las cosas. Y con fines de ayudar, de regocijar, de compartir.
Es válido reconocer cuando nos hemos equivocado y retomar el rumbo. Es importante buscar bases sólidas a la luz del Evangelio. Alex, muchas gracias por tus palabras y pues vamos a seguir estudiando. Necesitamos entrar a grupos de oración, a todos los grupos ahí que existen en la parroquia, ser completamente católicos y no nada más de nombre. Muchas gracias por tus palabras. Un abrazo.